a leer las Escrituras, la palabra de Dios, nuestro gran privilegio y que nosotros tenemos hoy. En Corea del Norte, los hermanos allí no pueden hablar ni en sus casas prácticamente de la Biblia, pues pueden tener algún micrófono que les escucha. Y cuando los hermanos van a compartir unos con otros, se ven en un parque en la calle y se sientan juntos, uno llega primero, otro llega después, y por unos breves minutos citan algún versículo de la Biblia, uno se lo dice al otro y así, para tener la consolación de oír de otro hermano, el consuelo de oír de otro hermano un pedacito de las Escrituras. La Voz de los Mártires y tal vez otras envían Biblias a Corea del Norte desde Corea del Sur por medio de globos. Cuando el viento es favorable, ellos sueltan en la noche los globos aerostáticos y ellos van hacia Corea del Norte. Están diseñados para en un momento dado explotar y caen las Biblias al que lo encuentre. Al que lo encuentre le puede costar el fusilamiento. El dictador de esa nación, él se autotitula y cree que es Dios, es un Dios, se hace adorar y tristemente esta es la condición. Hoy tenemos nosotros el privilegio y la libertad de abrir nuestras Biblias en un templo y poder juntos compartir lo que Dios nos quiere decir. Busquemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Y vamos a leer desde los versículos 12 al final. Hebreos 12, del 12 al final. Leemos las Escrituras. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún profano, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el título de esta palabra de hoy dice así, se lo voy a citar en un propio versículo bíblico, en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y si alguien quiere un título más pequeño, diríamos: ¿qué salvación esta? ¿Qué salvación esta? Oremos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, me presento ahora delante de ti para ministrar esta santa palabra, que en tu nombre vamos a hablar de ella. Me ayudes y me dé los pensamientos correctos y las palabras adecuadas para poder hablar de ti lo que debo y cómo debo hablar. Que el Espíritu tuyo en esta tarde, Señor, esté obrando, abriendo los entendimientos para poder comprender cada uno que escucha la palabra. Te lo ruego. Y te ruego, Señor, que mientras predicamos esta palabra, muchos sean sanados en lo más profundo de sus almas. Que la ignorancia, el error y cualquier otro espíritu sea echado fuera, y el espíritu de verdad y de santidad y de sanidad pueda venir sobre tu pueblo mientras esta palabra es declarada. Oramos y lo rogamos todo, dando gracias por el perdón de nuestros pecados y nuestras muchas faltas, rogando que tu sangre nos cubra, esa sangre rociada que ha sido sobre nosotros, por tu Hijo. Amén. Amén. La historia, el presente y el futuro en las manos de Dios es como un gran cuadro que contiene todo, desde que en el comienzo fue preparado y fue concebida la idea en la eternidad de crear al hombre. Y antes que todo existiera, el Cordero fue preparado para, a través de los siglos y por toda la eternidad, este programa divino se pudiera realizar. En la eternidad se insertó el tiempo. El tiempo es un momento en la eternidad. El tiempo es una magnitud que se cuenta.
años, siglos, días, horas, minutos. El tiempo que pasa se le llama pasado o historia. El tiempo que vivimos se le llama presente. Y lo que no hemos vivido todavía es futuro. Pero todo ello en el programa de Dios es como un cuadro ya realizado. Paso a paso, generación a generación, ha ido conformándose este cuadro como un gran rompecabezas, cuyas fichas diseminadas han ido colocándose en el lugar correcto. ¿Saben lo que es un rompecabezas, verdad? Todos saben lo que es un rompecabezas. Y en este gran rompecabezas que el Creador va colocando cada pieza donde va, cada generación le ha tocado estar y ser insertada para formar parte del propósito divino en una época y poder seguir elaborándolo hasta terminar aquel cuadro o programa divino. Nosotros es bueno que nos demos cuenta o nos preocupemos o pensemos, esta generación que vivimos, ¿en qué lugar de ese cuadro estamos? ¿En qué posición nos estamos conformando para completar el propósito de Dios? ¿Cuánto podemos mirar de todo el programa cuando miramos al pasado y pensamos, y nosotros por dónde vamos? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Somos de las últimas piezas o fichas, o tal vez la última que se va a colocar dentro del programa del tiempo? Quizá sí. Cada generación ha vivido un momento profético, mirándola desde el principio, desde Adán, pasando a través de los siglos. Ha sido un crecimiento en el conocimiento, en la revelación. Los antiguos no contaban con una Biblia, no tenían ese privilegio. Cuando la iglesia comenzó el día de Pentecostés, después que el Señor había ascendido a los cielos 50 días después de su resurrección y 10 días después de su ascensión, y nace la iglesia que en poco tiempo llena el mundo conocido de aquella época, sin radio, ni televisión, ni internet, ni telégrafo, ni ninguna otra vía de comunicación, ni imprenta. Y la iglesia, como pólvora, disemina el evangelio de Jesucristo y las buenas nuevas, poniendo en alto el símbolo que ha predominado a través de los siglos desde entonces, el símbolo más importante que se destaca en el mundo, el símbolo más importante que se alzó allí en aquel lugar desierto y maldito, llamado el Gólgota, o lugar de la calavera, la cruz, llena de ignominia para los romanos, creyendo aquellos que crucificaban al Señor
que lo hacían maldito. Mas él sabía que iba a ser hecho maldito, porque los malditos éramos nosotros, pero se hizo maldito por nosotros para nuestra redención. Y desde entonces hasta hoy es la cruz el símbolo más importante levantado a través de los siglos en la humanidad pasada y la presente. Alzada, una para crítica, otros para diferentes cosas. De una u otra manera, la cruz, símbolo de la redención de la humanidad, todavía está en pie, con mártires aún hoy día, con hijos de Dios perseguidos, con creyentes tibios, pero que también portan una cruz, con templos que todavía por ahí existen, muertos por dentro, pero todavía se alza en lo alto una cruz, porque es la cruz el lugar de convergencia de la sanidad de las naciones. Dios, cuando Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre y comenzó la iglesia, aquella generación no tenía Biblia como la nuestra. Se recomendaba la lectura de la ley y los profetas. ¿Sabe cuál es la ley y los profetas, no? Lo que hoy muchos creyentes dicen: no, el Antiguo Testamento ya pasó, solo es el Nuevo. Porque erradamente, cuando se le dio el nombre a la ley y a los profetas, el Antiguo Testamento, y se confunde lo que se quiere decir hablando acerca del antiguo pacto que caducó para dar lugar al nuevo pacto, pero no quiere decir que todo lo que los libros que corresponden a el Viejo Testamento, vamos a llamarle así, es que hayan caducado, hayan pasado. Ahí está la historia de la creación de la humanidad, cómo surgió todo. Nada como el Antiguo Testamento nos enseña el carácter de Dios. Allí están los cánticos en los salmos. Allí están profecías que todavía no se han cumplido. Allí está todo lo que el hombre necesita conocer en todo el libro de Dios. La ley y los profetas más el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento. Pues muy bien, por los años 50 y pico, 20 años después de iglesia, todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Fue por allí, por los años 50 y pico, que el Levío Mateo se decidió a escribir. 20 años después de Iglesia Poderosa. Fue entonces por allí que se levantó también Lucas a escribir, y otros tantos. Y poco a poco se fue conformando, y algunas otras generaciones verían entonces a luz lo que serían hoy los libros del Nuevo Testamento. No fue sino por los años 1400 y tanto que un alemán llamado Gutenberg inventó la imprenta para imprimir el primer libro que se imprimió, que fue una Biblia. Y entonces este libro, que se copiaba manualmente, pasó y comenzó a imprimirse en aquellas rústicas imprentas, y así fue creciendo la tecnología. Ya por los años 1800 y tanto nacen las sociedades bíblicas. La Iglesia Católica, en su ignorancia y superstición perenne, como aún el día de hoy, perseguía a los creyentes que trataban de leer la Biblia en su idioma vernáculo, o aquellos traductores que la traducían para que el pueblo pudiera leer la palabra y pudieran entender en su propio idioma. Ya que cuando iban a misa oían al sacerdote darles una misa en latín,
que ellos no entendían ni papa de lo que el sacerdote decía. Les daba la hostia, en otro error sustancial del catolicismo, haciéndole creer a la gente que al comer aquel pedacito de hostia o de pan estaban comiendo el cuerpo de Cristo, llamada también la transubstanciación, diciendo que ese pan al momento se convertía en el cuerpo de Cristo. Se hacían cristianos por comer la hostia. El sacerdote tomaba el vino y así pasaron siglos de superstición, de ignorancia, idolatría. Como todavía quedan países con este rezago, que adoran los ídolos hechos por manos de hombres, que tienen ojos, no ven, dice la palabra, orejas, no oyen, pies, hay que llevarlos cargados, no andan. Ignoran que el que hizo este gran universo, nadie lo puede contener, ni arriba de un escaparate, ni en el rincón de su casa, ni en su cuello colgado, o en una carterita, como uno me dijo, oiga, aguanta ahí un momento. Y se abrió la cartera y me enseñó un Cristo de papel. Le dije, hijo, tú lo tienes que llevar. Él no te puede llevar a ti. Y si se te pierde, se te perdió tu Cristo. El que yo te hablo está a la diestra del Padre, con todo poder para interceder por nosotros. Es la insensatez, como dice la Biblia, y la ignorancia de la idolatría. Así pasaron los años, hermanos nuestros. Otras generaciones les tocó las grandes confrontaciones y persecuciones por el catolicismo, movidos principalmente por los jesuitas y otros grupos que perseguían a la iglesia del Señor y practicaban las llamadas santas inquisiciones en sus autos, donde invitaban al pueblo para ver cómo quemaban a los cristianos. España y tantos países del mundo se vieron sumidos en el martirizando a verdaderos hijos de Dios. Algunas generaciones vivieron aquellas épocas de los reformadores. Fue su tiempo de aquellos hermanos, fue su valentía y fue probada su fe en aquellos tiempos en que ellos vivieron. Era parte de las fichas que pertenecían al gran cuadro que el Señor ha ido preparando y preparando. Pasaron los siglos, llegaron los años, como el siglo pasado, los 1800 y pico, la época de las grandes misiones a los países no evangelizados, como la China por Hudson Taylor y otros, y lugares de África, los años 1800 y tanto, donde campeones de Dios entraron a estas naciones para llevar la bendita palabra a estos lugares. Como le pasó a Hudson Taylor, y él les dijo, Jesucristo vino para morir por nuestros pecados hace como 2000 años. Y un chinito le dijo, y hace tanto tiempo que murió, y ahora es que ustedes vienen a decírnoslos a nosotros. 2000 años después casi. Pero bueno, todo se estaba preparando para el tiempo final, donde se cumpliría una gran profecía dicha por el Señor, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Los años 1900, allá por los 1904 o 6, un hombre negro, hijo de esclavos, de por allá del sur de los Estados Unidos, creo que era de Georgia, de aquella parte del sur, Atlanta, algo así, no recuerdo bien, por allá por California, después de estar un año oyendo a Perham, un teólogo que creía en la palabra de Dios, él se sentaba en las afueras del aula donde estaban los demás alumnos, porque él era negro y los demás eran blancos, y había segregación en Texas, donde él estaba oyendo, y le permitían escuchar del lado de afuera, y allí sentadito aquel negro llamado William Seymour
tuerto porque le había dado la viruelas. Y cuando él le dio la viruela, él entendió que debía de obedecer el llamado que dio, porque estuvo casi a punto de morir. Y él por un año recibió la palabra, la creyó, fue allí a California y en un lugar, creo que era un establo, una carbonera, con unos bancos de unas tablas y un púlpito hermoso como este de 2 cajas, no sé si de 2 cajones de bacalao, de no sé de qué eran los cajones, cajas vacías, no tan hermoso como este, perdón. Él desde allí predicaba el bautismo del Espíritu Santo y que todo esto estaba vigente en la iglesia del Señor. Comenzaron a venir gentes de las iglesias históricas, metodistas, bautistas y otros grupos. Y empezaron a venir hermanos y a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y encendió Dios el fuego del avivamiento a través de este hombre, de William Seymour. Y por cuestión de 3 o 4 años nada más, se encendió un fuego tal que incendió el mundo. Y de ahí nacieron las asambleas de Dios, la iglesia de Dios de la profecía, la iglesia de Dios cuadrangular, todas las iglesias pentecostales. Aquel avivamiento, aquel mover del Espíritu Santo tuvo origen. A Dios le plació, a esta orgullosa nación le plació pues elegir a este hombre negro, tuerto, hijo de esclavos, llenó del Espíritu Santo y lo usó como su instrumento, dando el Señor honra a su palabra. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para. Así, amados hermanos, pasó el siglo pasado, la época de los grandes avivamientos como los que vimos en Cuba y se vieron en otros países del mundo y como se vio aquí en Estados Unidos. Paladines y generales de Dios se levantaron año tras año, hablando, diciendo, predicando movimientos poderosos, legítimos de Dios. Y se terminó el siglo pasado y hemos llegado al siglo XXI. Todo esto es la introducción, ¿sabe? I'm sorry so much. Bien. Porque todos ustedes que hemos llegado hasta el siglo XXI debemos de preguntarnos: ¿será esta la última ficha del cuadro del tiempo? ¿En qué época estamos viviendo? ¿Es que es malo saber en qué época estamos viviendo? Le dijo el Señor a los fariseos y les habló fuerte y le dijo: ustedes saben pronosticar el tiempo, son buenos meteorólogos, saben cuándo va a llover, cuándo habrá calor, en otras palabras, pero ustedes no saben discernir este tiempo. El objetivo de las profecías es para señalarle a los entendidos el decursar de los tiempos y que su iglesia pueda conocer en qué tiempo le ha tocado vivir. Es pecado estar como los judíos de los tiempos de Jesús, que tenían delante de sus ojos al Mesías esperado y ellos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El creyente que hoy vive seducido, atrapado en el mover secular de esta generación y vive distraído, sin tomar en cuenta la época en que vivimos, los peligros que nos rodean, y tomando las medidas y precauciones necesarias para poder enfrentar
y saber la estrategia de Dios para esta época, para su vida y para los demás. Y para la iglesia, pecamos. La iglesia de este siglo, vamos a decir, de este tiempo, necesitamos saber el tiempo en que estamos viviendo. Necesitamos mirar a la higuera. Necesitamos saber lo que tenemos y debemos de esperar y lo que tenemos que hacer. ¿Están conmigo? Muy bien. La iglesia debe saber, al menos le voy a tratar de nombrar 2 privilegios. Vamos a decir 3 privilegios de los muchos que tiene. Y después al final veremos, aunque sea se los voy a nombrar, 7 cosas que pueden estorbarnos disfrutar de estos privilegios. Privilegio número 1. Leímos un pasaje. Pero le voy a decir, el privilegio número 1 es que hoy tenemos, y esta iglesia de esta generación tiene un conocimiento perfecto de casi todo el cuadro de los tiempos, para poder comprender la contundencia del cumplimiento de la palabra. Cada creyente que hoy día tiene una Biblia tiene el privilegio para escudriñarla y aprender y compararla con las épocas pasadas, con el tiempo vivido, y mirar su cumplimiento paso a paso. Cosas que asombran y nos da confianza para creer en los otros anuncios de las cosas que sobrevendrán, y muy pronto. Yo no voy a hablar de señales, yo no le voy a hablar de las cosas que han pasado y que están aquí escritas, ni les voy a hablar de las cosas que sobrevendrán. Solo les voy a decir que todo el que tiene la Biblia tiene lo que muchos desearon tener y no lo pudieron tener. Lo que aún hoy muchos países desean tener y no lo tienen. Todo el que tiene una Biblia y no la lee será acusado por algunos que se levantarán y la leyeron y la escudriñaron a fuerza de persecuciones, y nos van a avergonzar. Porque tiempo es de ver lo que usted hace para correr antes que se termine el tiempo y la oportunidad de ver todo el consejo de Dios que está en su palabra. Privilegio número 1, tenemos la palabra de Dios escrita para escudriñarla cada día, porque en ella tenemos vida eterna. Privilegio número 2. El privilegio número 2 que queremos hablarles es lo siguiente. Pero antes de hablarle de privilegio, voy a decirle algo muy interesante.
Nosotros creemos que esta es la última ficha o de las últimas de rompecabezas del tiempo. Lo creemos absolutamente y tenemos pruebas para creerlo. Tal vez yo no lo vea, el desenlace final, pero sí creo que la mayoría de ustedes lo van a ver. El final de los tiempos. Dice la palabra que la última generación acerca de la cual habló Cristo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, cuando habla del brote de la higuera. Y simbólicamente el brote de la higuera es el nacimiento del pueblo de Israel, que nace el 14 de mayo de 1948. Cada generación la Biblia la cataloga en 100 años, en un siglo. Como le dijo el Señor a Abraham, y a la cuarta generación volverán acá, haciendo alusión 400 años allá en Egipto, los descendientes de Abraham. Todavía no hace 100 años del nacimiento de Israel. Y todo se está cocinando. Los movimientos de los políticos, los reyes que Dios permite que suban al trono, no estén preocupados por Trump ni por Hillary Clinton. Al final, Él quita reyes y pone reyes. Y sucederá, no quiere decir que el que sea es porque Dios dice, te puse el mejor. No piense eso. Él le va a permitir también al anticristo que reine, y le permitió a Nabucodonosor y le permitió a muchos más que reinaran. Pero no quiere decir que siempre Dios le da a los pueblos porque le quiere dar lo mejor. Es que los pueblos eligen a los que se parezcan a ellos, y ellos, según su manera de ver las cosas, eligen a su gente. Claro que no. Pero todo esto va como parte de un propósito divino para un cumplimiento. Y todos estos movimientos que se están orquestando en el mundo, todo ello obedece a propósitos eternos. Ahora, siendo así, hay una profecía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando nos habla, y quiero hacerle un señalamiento a este pasaje. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3, para ir rapidito, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, porque allá en los tiempos de los tesalonicenses, en Tesalónica se decía, ya Cristo viene, en cualquier momento aparece ya, y la gente lo esperaba, y muchos decían, ya el tiempo está cerca, y estaban profetizando que ya, y Pablo le dice, no vendrá, refiriéndose a la venida de Cristo. Dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Cómo dije? Quiere decir, primero vendrá, ¿qué cosa? La apostasía. Dice, déjenme leer para que ustedes puedan entender. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nosotros estamos esperando nuestra reunión con Jesucristo. ¿Ustedes lo están esperando? O los planes de la vida presente nos ahogan y nos asfixian, que ni pensamos en nuestra reunión con Él. ¿Cuáles son nuestros afanes?
¿Cuáles son aquellas cosas que nos motivan? ¿Eternas o las terrenales? Pregúntese, contéstese. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que ocupa la primera línea en su agenda de cada día? Y la segunda y la tercera y la cuarta. ¿Qué te absorbe? ¿Qué te ha seducido? ¿Qué te ha hechizado? ¿Estás esperando la reunión con Él? Automáticamente todo el mundo dice, sí, amén, gloria a Dios. Pero eso es mentira. Ustedes me perdonan. Todo el mundo, la mayoría, corre tras tantas cosas. ¿Usted sabe quiénes están esperando nuestra reunión con Él? Los que andan huyendo por ahí y están tratando de cazar sus vidas. ¿Lo sabía? Eso están, Señor, si vinieras hoy. Los que están en aprietos, los que lo han perdido todo en esta tierra, los que nada tienen. Pero es muy difícil. Los que vivimos cómodamente, me perdonan. I'm sorry so much. Que nosotros estemos también muy preocupados por nuestra reunión con Él. Los hay, porque los que viven centrados en la verdad se dan cuenta que todo aquí es vanidad de vanidades. Y todo aquí es pasajero. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Que la vida es como la rueda de una carreta, que a veces estás arriba y otras veces estás abajo en el fango. Esa es la vida, esa es la verdad. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Cristo no viene, hermanos, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué viene primero, Cristo o la apostasía? Oiga más. Y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el anticristo. O sea, primero viene la apostasía y después ¿quién se manifiesta? Cristo. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta que han pasado determinadas cosas, que las profecías se están cumpliendo, que estamos literalmente en los días de Noé y en los tiempos de la sodomía, de Sodoma y Gomorra, y que estamos viviendo en esa época de desenfreno moral, el crecimiento de la ciencia, muchos correrán de aquí para allá, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, el Señor está cerca, y muy cerca. ¿De acuerdo? Llegamos entonces a una conclusión. La iglesia de este tiempo tiene que mirar dos cosas respecto a su condición. La Biblia habla de la apostasía, pero habla también que habrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que estará esperando a su Señor y que será la iglesia que representará legítimamente la obra del Calvario de verdaderos redimidos y nacidos de nuevo, que con gozo esperan el regreso de su Señor. Y aunque todos disfrutamos
de una gran panacea en la vida, les voy a decir que mejores están los martirizados y los que andan escondidos por ahí respecto a Dios, con menos peligro que nosotros, que sobre nosotros está la tentación y el peligro constante y el acecho constante para apostatar de esta fe que una vez le fue dada a los santos. Más fácil es ser cristiano en tiempos difíciles que en tiempos de holgura. Me vuelven a perdonar si quieren. Pero cuando Constantino supuestamente se convirtió en el 303 y la iglesia entró al disfrute y se terminaron las persecuciones, allí nació la apostasía aquella que comenzó galopante, y el fenómeno del romanismo o del catolicismo se presentó y se manifestó, que déjeme decirle, tienen también un papel profético y un cumplimiento profético tremendo en el tiempo de los fin, en el tiempo del fin, como el falso profeta. ¿Qué quiero decir con esto? Y le quiero decir a los hermanos, a nosotros, a los que tenemos la opción de vivir como mejor nos parezca y que no tenemos presiones de persecuciones, les quiero decir que hay otras persecuciones más difíciles de vencer y muy duras, que es el mundo secular, las muchas ocupaciones de que habló el Señor, el peligro de los afanes de la vida, el amor a las riquezas y las muchas cosas más que pueden ahogar la buena palabra de Dios. Porque todo ello, como nuestros niños, son absorbidos, conquistados por un poderoso mundo sin Cristo. Como nosotros, nuestro tiempo va siendo absorbido y dedicado a esto y a lo otro y a aquello y aquello y aquello. Todo entretiene, todo parece útil y necesario. Los teléfonos, el internet, los juegos, los deportes, tantas cosas que se ponen en la lista de cómo gastamos el tiempo diario, nos señala nuestro desequilibrio y nuestra desproporción que está viviendo un pueblo que está a las puertas de su encuentro y su reunión con el Señor, y un pueblo que sencillamente es ignorante de la palabra, un pueblo que no ora lo suficiente, un pueblo que no está preparado ni tratando de salvar a los que viven sin Cristo y que van irremisiblemente al infierno, porque si bien es fácil salvarse solo creyendo y aceptando a Jesús como el Salvador, también es fácil perderse, o por ignorancia, porque hay una iglesia muda y callada, o porque sencillamente no han querido recibir al Señor. La iglesia de nuestros tiempos tiene estos dos retos. Este reto: o va y engruesa las filas de la apostasía, o se prepara como la novia que pronto va a recibir al Señor en las nubes. Y hoy es tu tiempo de decisiones. Ahora es tu tiempo de decidir. Y si decides ser la novia que le espera, es necesario tomar medidas y entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Amados míos, en el pasaje que yo les leí, les hablé que le iba a decir 3 privilegios. El uno, las escrituras, pero le voy a decir ahora el segundo privilegio rápidamente.
Esta palabra nos habla. Y quería detallárselo, pero el tiempo no me da. Cuando el pueblo de Israel en el desierto, Dios se le presentó en el monte Sinaí. Y allí había vapor, fuego, llamas, una voz que tronaba. Era terrible lo que se veía. Cualquiera diría: ay, qué cosa más linda, el Señor en la tierra. Pero quiero decirle que no, que ni Moisés le gustó la cosa. ¿Sabe qué dijo Moisés? ¿Qué dijo él? Lo acabamos de leer ahorita, porque ahora estamos en el pasaje. Estoy ¿qué? Espantado y temblando. Estoy con miedo. Y el pueblo de Moisés ruega a Jehová que no nos hable más, por favor. Porque era tan terrible lo que se veía. Era tan horrible lo que pasaba en el monte que todos tenían miedo. Oiga, entonces, cuando Cristo murió y pagó nuestra deuda, llevó consigo a los cautivos, los que estaban esperando desde Abel, en aquel lugar, esperando que la redención, que tenía un efecto retroactivo, se cumpliera. Y Él llevó consigo todos los espíritus de los justos, aquellos nuestros hermanos, los primogénitos, los que nos antecedieron, y entraron a la presencia del Señor, al lugar que Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si yo logro consumar la obra de la redención, si yo logro cumplir todo el propósito del Padre, y si yo me fuere, os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si yo me fuere, regresaré, dijo. Ahora fíjese qué tremendo. Cuando el Señor subió, dice ahora este pasaje que acabamos de leer, y este es el gran privilegio, uno de los grandes privilegios. Oiga esto. Estoy en Hebreos capítulo 10 ahorita. Ya yo digo ahorita como los hermanos salvadoreños, y me dio trabajo aprenderme la horita, ¿sabe? La hora y la horita. Para ellos ahorita es ahora. Yo le dije a uno: no te preocupes que ahorita. Y ellos esperan: pastor, usted dijo que ahorita. Digo: sí, mío, pero ahorita es dentro de un par de horas, ¿sí? Y cuando él decía ahora, digo: pastor, usted dijo ahora. Digo: sí, pero ahora es ahora. Dice: no, ahora es dentro de un par de horas. Digo: ay, qué confusión. Dice, oiga lo que dice esta palabra en el capítulo 12, perdón. Dice: porque no os habéis acercado al monte, el versículo 18, que se podía palpar, y va diciendo allí todo. Dice: y que ardía con fuego, dijo Moisés el 21, y es tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, no, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y esta es la gran noticia. Los antiguos hermanos, aun cuando oraban, tenían que mirar, orientarse hacia Jerusalén, porque allí se suponía estaba la Chequina, la gloria de Dios. No había acceso para entrar al cielo. Pero cuando Cristo muere y resucita, dice que se sentó a la diestra del Padre como sumo sacerdote para interceder perpetuamente a los que a través de Él se acercan a Dios. Y ahora dice esta palabra: ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, que espantaba a cualquiera. Ustedes ahora cuando van a orar no tienen que tener miedo. Ay, si el monte me traga, ay, ¿qué sucederá? Dice: os habéis acercado al monte de Sión. Oiga qué descripción da del cielo, de nuestra cercanía y nuestra relación con lo celestial, con lo eterno, con lo imperecedero. Nuestra generación, creo que nos ha tocado que debemos de empaparnos de estas cosas celestiales y entenderla, que nosotros
hemos tocado y estamos y vivimos en la misma presencia de Dios, que tenemos acceso al lugar santísimo, al mismo trono, a través de Jesucristo. Al monte de Sión, oiga, donde nos hemos acercado, no a la tierra. Podemos entrar al cielo, hermanos. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No sabemos, iglesia, que estamos en presencia de la compañía de millares de ángeles. Estamos en la consumación de los siglos. Lo dijo Pablo en aquel tiempo. Dice, ya ahora en la consumación de los siglos. Lo dijo hace casi 2000 años. Dígame usted ahora, ¿cuántos minutos faltarán para la consumación de los siglos? Dice también a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a esos hermanos, a esos primogénitos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todo, porque hoy tenemos acceso al Padre a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo es que nosotros no usamos esa facilidad, ese privilegio que nos ha dado el cielo de entrar a su presencia? Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, refiriéndose a la obra que realizó el Señor al perfeccionar a aquellos que ya están en gloria, cuyos espíritus cuando partieron de este mundo fueron hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y el segundo privilegio, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tercer privilegio, la palabra, acceso al lugar santísimo, para entender que debemos de saber que en breve vamos a estar mirando las cosas eternas, los ángeles y las cosas que vendrán en breve y ya. Y la tercera cosa, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando en el Antiguo Testamento usted lee Levítico 5, por ejemplo, dice, Señor, cuando alguno errare en las cosas que suelen errar los hombres, cuando alguno hiciere juramento y después no cambiare o no juró correctamente, y ahí pone una serie de pecados en todo Levítico. Dice, ofrecerán un becerro, y el pecador tenía que llevar un becerro. Escuchen bien esto, que interesante. Si era pobre, entonces tenía que llevar un palomino. Bueno, allí está la descripción de todos los detalles para poder recibir la expiación. Yo pensé, digo, algunos se habrán quedado sin rebaño. ¿Ustedes me entendieron? Ay, Señor. Y sabe, y también pensé que muchos dirían, caballero, como me cuesta que cada vez que peco tengo que llevar una ovejita, y si sigue la cosa así me quedo sin rebaño. La verdad que más negocio es no pecar. No es verdad que algunos pensarían así. Y yo pensé, ¿cuándo sería más fácil pecar? ¿En aquel tiempo o ahora? ¿Al pueblo de Israel o a la iglesia? ¿A quién le es más fácil pecar? Pensando yo. Porque cada vez que pecaban, tenía allí que ir con el animalito, derramar su sangre, poner las manos sobre la cabeza. Le era contado como expiación. Dios lo perdonaba. Pero si mañana volvía a meter el pie, ella tenía que volver a echarle mano a la cosa y entonces encaminarse para allá otra vez. Fíjese, hermano, aquello era todo una esclavitud. ¿Están entendiendo? Una esclavitud. Y hoy nosotros decimos, Padre, perdona mis pecados. Un montón de cosas que tal vez yo en el día de hoy pensé mal, hablé mal de un hermano, le saqué la lengua a alguien y dije una mentirita, vaya a saber qué cosas. Y encontramos perdón en la sangre de Jesús. No solo el pecador que por primera vez lo hace, sino los hijitos. No que pecamos deliberadamente, porque para el que peca deliberadamente es otra cosa que no vamos a hablar de aquí ahora.
Pero de esas cosas que decimos, ay, mira lo que yo dije, ay, yo fallé, Señor, ay, perdóname, Señor. Y allí viene, como dice Primera de Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El privilegio que dice aquí, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel tuvo que ofrecer sacrificio de animales. De ahí en adelante tanto tenían que ofrecer los sacrificios de animales. Pero ahora en el nuevo pacto había una cosa muy bonita. Tenían que coger 2 machos cabríos. Se echaba suerte y uno de ellos se ponía las manos sobre el macho cabrío y se confesaban los pecados de Israel. Y una persona designada lo llevaba aquel macho cabrío para Azazel al desierto. Es cierto misterio en cuanto a la palabra Azazel, pero sin lugar a duda dice, lo llevaba a tierras inhabitadas. Este macho cabrío no era otra cosa que una representación, un tipo, una figura del propio Cristo cuando salió fuera de Jerusalén al lugar de la calavera, al monte Calvario, a aquel lugar deshabitado, desierto, maldito, donde allí nuestras culpas fueron echadas para ser borradas y olvidadas para siempre. Dice Hebreos 10, escribiré, este es el pacto, mi nombre en sus, pondré mis palabras en sus corazones y los escribiré en sus mentes y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El que viene a Cristo, su obra fue tal que no hay pecado que quede en pie sin redimir si el pecador se arrepiente de corazón y acepta a Jesús como su Salvador. La sangre de Cristo, la sangre rociada, habla mejor que la sangre de los sacrificios. ¡Qué privilegio! Y en último lugar, siendo estas 3 cosas, hay 8 cosas que se las voy a leer que pueden estorbar esta grande salvación que el cielo nos dio. Número 1, la pereza o la incredulidad, donde el Señor nos llama y dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo camina hoy mucho pueblo de Dios? Mire, no parecemos que de verdad somos descendientes del monte. En la acción de levantar las manos es una acción de fe, una acción de perseverancia, de confianza. ¿Por qué Moisés se fue al monte con Aarón y Hur? Y cuando la vara la bajaba, el pueblo de Israel perdía. Alzaba la vara, el pueblo de Israel vencía, prevalecía. Y él lo descubrió. Después Aarón y Hur lo ayudaban a sostener las manos en alto, y lo ayudaban allí a sostener las manos en alto, y ganaron la victoria. Alzar las manos, pueblo de Dios, literalmente. Alzad vuestras manos santas, como dice, sin ira y qué más, ni contienda. Nos fajamos en la casa, guerreamos con el marido, con la mujer, con los hijos, con los nietos, y después decimos, Santo Señor. Qué contradicción. Eso es un problema, ¿sabe? No puede ser. Alzad vuestras manos. Alzarlas. Las puedes alzar. No solo en el culto. Cuando el pastor nos invita, alcemos nuestras manos, hermanos.
sino nuestra vida privada de oración, poder alzar las manos. Las elevamos hacia Él. En eso hay un lenguaje, en alzar las manos. Y las rodillas paralizadas. Cuando las manos no se pueden alzar, tampoco las rodillas se doblan. Rodillas con artritis no se pueden doblar. 1, 2. Hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Número 2. Es menester aquellas cosas que estorban la vida cristiana. Aquellas cosas que no nos dejan crecer. Aquellas cosas que nos roban el tiempo. Aquel camino por donde vamos y sabemos que si seguimos y vamos por ahí es un camino, un problema para su cojera. Cuando habla de lo cojo quiere decir que hay cosas, flaquezas. Le decíamos a uno allí, oye, no andes por la Broadway, a ti no te conviene. Es una calle que hay allá donde hay muchos bares y muchas cosas. Y él, mire, yo no, pastor, yo le voy a oír a la Broadway, pero cada vez que pasaba por la Broadway, se perdía dentro de una cantina. Y él no sabía hacer sendas derechas para sus pies. Literalmente. Lo hemos dicho otras veces. Te roba tiempo el teléfono. Ves cosas que no debes de ver. Descubres tu corazón. Dice que el necio no se contenta, sino que su corazón se descubra. Esa es la gente de Facebook, ¿sabe? Y allí pone, porque yo fui a tal lugar y ay, y yo qué sé yo, ay, a mí me pasó, ay, qué lindo, ay, y yo acá. Y ahí dicen todas sus intimidades, todas sus cosas, descubren lo que hay en su corazón. Qué tonto. Te van a envidiar. Solo se alegran con tu bien los que te aman. ¿Por qué vas a descubrir tu corazón y estar revelando tus intimidades? Yo creo que aquí no hay nadie que haga eso. Eso por si hay alguien en internet que está oyendo y lo hace, no lo hagas más. No pierdas más tu tiempo. Senda derecha para vuestros pies. ¿Qué te está molestando? ¿El teléfono inteligente? Cómprate un teléfono que sea un asno, que te sirva nada más para llamar. Es hello, hello, yes, texto, punto. 4, 1, senda derecha para vuestros pies. 3, seguid la paz con todos. ¿Sigue usted la paz con todos? ¿Cuántos siguen la paz con todos? Hay gente contenciosa. Les gusta la guerra. Complicados. Sigamos la paz con todos. 4, ¿qué más? La santidad. Diga la santidad. Hay una parábola en Mateo 22 sobre aquel hombre, de aquellos que él había llenado su casa. El rey estaba haciendo el banquete y llamó a los invitados, no vinieron. Después volvió a llamar a la gente, tampoco vinieron. Y eso que le dio, hoy por favor vengan, tengo mis toros ya preparados, la mesa está puesta. Hay un deleite de banquete, pobrecito, con humilde rey, ¿verdad? Y tampoco fueron. Dice, pues vayan por los caminos, por todas partes, que en mi casa se llene. Y trajeron un montón de gente destartalada. Eso somos nosotros los gentiles, los destartalados. Sí, porque si usted compara la vida nuestra, los judíos que eran tan estrictos y tan cuidadosos, los judíos, los gentiles han sido unos destartalados, comiendo de todo, de mono y comiendo por ahí para arriba todo lo que se le ocurre, de todo tipo de cosas. Llenen mi casa de gente destartalada. Esa es la historia del evangelio, para él hacerlos nuevos. Pero al final, ¿sabe? Había uno que no estaba vestido de bodas. Hey, amigo, ¿qué tú haces aquí que no estás vestido de bodas? Y el hombre enmudeció y lo mandó a echar afuera, el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué quiere decir? El Señor dijo allí, muchos son llamados, ¿y qué? Pocos los he escogido. Oiga, la cruz está abierta para todos. Todos llamados. Pero cuando somos llamados y entramos a este llamamiento, nos corresponde vestirnos dignamente en la casa del rey. Y usted dirá, pero este pobre hombre era un destartalado, pero él no tenía razón para estar vestido incorrectamente. Quiere decir una vida de santidad, una vida agradable a Dios.
En otras palabras, nadie que esté en la iglesia de Jesucristo, que milite como cuerpo de Cristo y viva en el pecado, no califica para entrar al reino de Dios. No vamos a decir, no haga lo otro, no haga acá, no haga yo. Una vida de santidad, una vida de obediencia al Señor, una vida que agrade al Señor. Eso significa estar vestidos de boda. Rapidito, y ya yo estoy terminando. Dice: mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuántos conocen lo que es la amargura? Raíz de amargura, oiga esto, que nadie debe de alcanzar la gracia de Dios. Una persona con raíz de amargura. Y esto se está dirigiendo no a los inconversos, a los cristianos. Hermano, podemos estar en el evangelio, pero si tenemos una raíz de amargura. Hace 4 o 5 meses pudimos ministrar a una persona que iba a partir para la eternidad. Y le pregunté: ¿y tú? Y me dijo: sí, yo tengo un rencor guardado hacía 50 años por allá atrás. Fíjese qué cosa. Ahí oramos y ahí perdonó. Y le dije, porque le voy a decir algo: es injusto no perdonar. ¿Recuerdan aquella parábola? El amo que le perdonó al que le debía aquella gran cantidad de dinero. Después él, ya perdonado, salió y vio a uno que le debía unos cuantos dineritos nada más, y le dio una paliza, creo, lo metió en la cárcel, le hizo de todo: porque tú no me has pagado. Cuando aquel lo oyó, el amo principal lo llamó: oye, si yo te perdoné tanto, aquellos millones, ¿cómo tú no podías perdonar aquel poquito de peso a ese infeliz? Yo estoy parafraseando, ¿no? Ven que te voy a poner aquí hasta que tú no pagues lo último. Hermanos, no nos equivoquemos. Los que queremos entrar al reino, tenemos que saber perdonar. Y perdonar de corazón a todos, porque también nosotros lastimamos, pecamos, y nadie puede decir: yo soy tan santo que yo nunca he hecho nada, ni lastimado a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es pecado no perdonar. Y a los que dicen el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y si se llega hasta ahí una deuda de dinero por ahí, y lo quiere llevar la cosa hasta como es, y quiere perdonarla, usted dirá: bueno, si es poco dinero sí, pero si es mucho no. O decirle a menos al que te debe: cuando puedas, o si te haces rico me lo pagas. No sé cómo usted se las va a arreglar, pero la cosa es que hay que ponerse de acuerdo con el adversario entre tanto que estamos aquí en el tiempo. No dejemos nada pendiente, porque pronto vamos a reunirnos con el Rey. Oiga, brotando alguna de la raíz de amargura os estorbe. ¿Por qué amargura? Porque a veces la amargura es cuando uno tiene un resentimiento con alguien. ¿Por qué? Por eso dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice eso, hermano? Que antes que sea a las 6 de la tarde o a la hora que se ponga el sol, en nuestro país a las 8 de la noche, lo que sea, antes que el sol se ponga, ¿ok? Yo creo que en Baltimore el sol se levanta primero por la mañana y se pone después. Ustedes ven la puesta del sol primero que nosotros. Se pueden ir nosotros la vemos después. Los de Baltimore podemos venir aquí para demorar un poquitico más para perdonar. Pero antes que caiga la noche, resuelve el problema: el enojo. Yo varias veces he tenido problemas serios con mi esposa, pero he tratado antes que llegue la noche resolverlo con ella, quedar en paz y punto.
Porque cuando yo le vuelvo a sacar mañana la tarjeta o la carta, yo no perdoné. El que perdona, perdona. ¿Cómo voy a sacarle? No, porque la semana pasada tú me hiciste. No, porque antes. Entonces, no perdonamos. El que perdona, olvida. Tiene que olvidar. No nos engañemos, hermano. No nos creamos que vamos a estar allí y decir, oh Señor, oye, tú perdonaste. Bueno, la verdad que yo, tú sabes, Señor, es que era duro. Y el Señor nos va a decir, más duro lo que yo te perdoné a ti. Una ocasión nos fajamos así literalmente, en el sentido de que ella pobrecita ya padece de calor y yo de frío. Y ahí estaba eso fue allá en Cuba, el ventilador puesto allí. Aunque todavía, mi amor, tú vas a dejar el ventilador toda la noche. Si tienes el aire, dice, bueno, está bien, apágalo. Y entonces ella quería el ventilador y yo lo apagaba y ella encenderlo. Yo me enojé y me fui para la otro cuarto que no había visita. Eso fue allá en Cuba. Y ahí, Señor, gracias, estoy aquí solo, tú y yo solo, Señor. Sí, hermano. Da vuelta para allá, no había manera de yo dormirme. Estaba enojado con su hija de él, fíjese usted, que ella también es hija de él. ¿La verdad que injusto era yo? Enojado con la hija del rey, imagínese usted. Hasta que finalmente tuve que venir y humillarme y acostarme al lado de ella. Sí, de verdad. ¿Tú crees que no? Esas cositas, aunque parezcan que no, a veces maltratamos de palabras. ¿Me entiendes? Y hay una cosa sencilla, hermano, nos falta amor. Porque cuando uno ama, uno perdona y uno tolera muchas cosas. Porque el amor cubre todas las faltas. ¿Me entiende? Pero cuando nos falta amor, vemos muchas faltas, muchísimas. Yo hallo a mi esposa tan simpática. Me perdonan que yo hable así. Y yo supongo que habrán muchachas elegantes de esto, pero yo no miro a eso. Yo la miro a ella. ¿Me entiende? Y ella es graciosa cantidad para mí. ¿Por qué? Porque yo la amo. Si yo no la amo, como ella una vez tenía crisis por sus canas, pobrecita, y llegó ahí a Costco allá, y ella, ay papi, la tan canosa, mi amor, tú me gustas así. Y una americana la vio y dice, ¡ay, qué bella! ¡Oh! Y empezó a decirle un montón de piropos a aquella mujer americana, mi esposa. Y habíamos acabado de hablar de ella, de las canas. Y digo, vistes, para que tú veas. Y no te acomplejes más porque tú estás toda blanquita en canas. Aquella americana te vio bella. Miren, el secreto de todo está en amar. Cuando amamos a la gente como son. Yo he trazado una meta en mi vida, es amar a la gente como son. Allá a veces veo, allá hay muchos negros, gentes hoscas. Ustedes han visto las noticias ya de Baltimore. Pero yo las veo tan lindos. Y cuando paso por allí los veo y puedo saludarlos y amarlos. Y ellos saben quién les ama. Unos drogaditos que hay siempre por allí, igual les amo. Porque ahí está el secreto. Y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Miremos a la gente con compasión. Mire a su familia, aun los que no conocen a Cristo, con compasión. Ore por ellos, para que la luz de Cristo les resplandezca. Y cualquier cosa que le hayan hecho en el pasado, aun cuando usted era un niño o una niña, y aun cuando tú lo recuerdas, te da amargura, perdónalo, aunque la persona esté muerta. Perdón, pastor. Que el tiempo se me fue y termina diciendo el pasaje. Que me perdone. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió
súper, que no haya nadie aquí que negocie el evangelio por ninguna cosa. El otro día fui a Costco, me dijo un hermano: pastor, hace falta comprar una lija para la maquinita para lijar la escalera, porque estamos preparando un basement y hace falta esa escalera, pastor. Y yo fui a Costco, pero la única lija que había para la maquinita esa, que es como un vibrador, era la lija Diablo. Imagínese usted, la marca Diablo. Yo dije: Señor, ¿voy a lijar la escalera de tu casa con el diablo? Y caí ahí en una lucha y pregunté, digo: oiga, dice: no, es la única marca Diablo. Parece que Costco tiene contrato con el diablo, yo no sé. Costco no, perdón, Home Depot. Y yo dije: ¿qué le pasa? ¿Por qué no trae otra? Y allá esperándome el hermano para lijar. Y me fui sin el diablo. Y entonces fui a Lowe's y ahí encontré otra marca. Digo, vaya, usted dice, es una bobería. Pero aunque parece una bobería, yo lo sentí como algo que yo no debía de hacer. Era algo sencillo. Y me acordé de Esaú. Cuando uno dice: aquí está lo facilito, venga para acá y después vamos a arreglar, dame el potaje. La primogenitura se puede perder fácil. Termino diciendo, hermano, estas palabras. Estamos en el tiempo del fin, quizás en la última fecha, quizás, del fin. Alertémonos que tenemos dos opciones: o vives a la ligera para engrosar el camino de la apostasía, porque cualquiera que es infiel, cuando aparezca algo por ahí, se lo lleva completo. O usted se consagra más, o nos consagramos más a vivir íntegramente para Él, como la novia que espera el Cordero que viene. Vivamos y disfrutemos de nuestros privilegios, la palabra, entrar al lugar santísimo y relacionándonos con las cosas eternas. Y en tercer lugar, ¿cuál es la tercera cosa que dijimos? No abusemos del privilegio de haber sido lavados, sino que es un proceso fácil, en un sentido, arrepentirnos y creerlo, pero no abusemos de la gracia. Por eso a Pablo le decían que abusaban de la gracia, y él dijo: no, el que ha muerto al pecado, para no vivir más el tiempo que resta pecando. Y aquellas 7 cosas que están allí en Hebreo, cuidémonos. Son detallitos que nos da esta palabra para nosotros ser perfectos delante de Él. Que el Señor les bendiga. ¿Hay alguien que nunca ha invitado a Cristo a su corazón? Uno se salva recibiéndolo. Tú dices: ay, yo estoy yendo a la iglesia, yo siempre he creído. Pero sabes, si no le has dicho al Señor: entra a mi corazón, limpia mis pecados, aún no eres salvo. Tienes que darle permiso al Señor que venga a morar a tu corazón. Si alguien no está seguro, si alguien quiere en esta tarde decir: yo quiero estar en paz con Dios, yo quiero que perdone mis pecados, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo no he estado seguro, pero quiero estar seguro. Yo hoy me quiero reconciliar con Dios, sea aquí en el templo, sea por internet, en cualquier lugar. Si hay alguien, levanta tu mano, vamos a orar por ti. Amén. ¿Quiénes más? Amén. Amén. Bueno, pasen ahora aquí adelante y vamos a orar. Váyase hoy seguro de su salvación. Venga, acérquese. Vamos a orar con usted. Acérquese. Los que quieren, quiero que Cristo more en mí, sea mi Salvador. Yo hoy lo recibo, lo acepto, lo creo. ¿Hay alguien más? ¿Puedes pasar? ¿Hay alguien más?
allí los que están mirando, si aún Jesús tú no sientes que vive en ti, lo quieres recibir, arrepentirte, oramos. Pueden repetir conmigo y allá también oramos. Diga conmigo: Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, en esta tarde yo me entrego a ti. Te doy mi corazón para que tú lo limpies de todas mis faltas y pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de tu Hijo, que murió por mis pecados, resucitó de los muertos y vive. Amén y amén. La paz de Dios sea con todos. Vivamos para Dios. ¿Cuántos de ustedes son el pueblo que van a estar vestidos de bodas para cuando venga el Cordero? Amén. Y ayudemos a los que ustedes saben que andan por ahí distraídos, camino a la apostasía, y ayudémosle para que vengan y sean un pueblo para el pastor. Y el perdón de los minutos que me robé, lo siento mucho. Su pastor ha estado por allá, por Baltimore. Ha sido de gran bendición a nuestra iglesia y a nuestras vidas.